calcular el área de figuras regulares como un triángulo o un rectángulo, nos bastamos con fórmulas muy sencillas. Pero ¿qué pasa cuando queremos averiguar el área de una figura irregular? Los griegos surgieron con el método del agotamiento. Este método consistía en averiguar el área de un círculo mediante la inserción de triángulos en el círculo. Con esto sumaban el área de los triángulos para poder lograr una aproximación del área exacta del círculo. Entre más cantidad de triángulos hubiera dentro del círculo, más exacta iba a ser dicha aproximación. Sin embargo, como su nombre lo dice, este método es muy agotador, sumar tal cantidad de triángulos para poder llegar a una aproximación. Aquí es cuando entra la integral. Hallar el área de figuras irregulares se basa en la idea de partir un problema complejo en problemas más simples. Para hallar el área de este polígono, lo que tenemos que hacer es dividirlo en figuras regulares cuya área sea sencilla de hallar y luego sumarlas para así obtener el área completa del polígono. Una integral es básicamente una suma de infinitas partes en el intervalo de una función, con el fin de hallar el área de esa función. Por ejemplo, para hallar el área de la función Euler a la menos 2x en el intervalo de 0 a 2, lo que vamos a hacer es algo muy parecido al método del agotamiento. Vamos a partir este intervalo en dos subintervalos. Luego vamos a construir dos figuras regulares como un rectángulo partiendo desde el punto más alto de la función en cada pedazo de estos intervalos. Luego sumaríamos las áreas de estos dos rectángulos y así obtendríamos una aproximación del área de este intervalo de la función. Sin embargo, como podrán ver, es muy inexacto porque apenas son dos subintervalos. Entonces, lo que vamos a hacer es partirlo en muchos más intervalos para poder tener el área exacta. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras tienda a infinita la cantidad de subintervalos en ese intervalo de la función, va a ser exacto el cálculo del área. Hay dos tipos de integrales, la integral indefinida y la integral definida. La integral indefinida se caracteriza porque su resultado es otra función. Dicha función es una antiderivada. Una antiderivada es una función a la que tenemos que derivar para dar con la función original. Es decir, f de x, su antiderivada va a ser f grande de x. Si derivamos f grande de x, nos debe dar como resultado f de x. Poniéndolo de este ejemplo, la función x al cuadrado, su antiderivada va a ser x al cubo entre 3, porque si derivamos x al cubo entre 3, nos va a dar la función original, que es x al cuadrado. Sin embargo, también sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, podremos reescribir esta antiderivada de este modo y nos va a seguir dando la función original, que es x al cuadrado. Esto quiere decir que pueden haber muchas antiderivadas para una sola función. Por lo tanto, podemos escribirla de una forma más general así, donde la función original va a ser igual a la derivada de la antiderivada más una constante cualquiera. Ahora bien, una integral definida es una integral cuyo resultado es un valor exacto y no una función. Esta fórmula general de la integral definida es la que nos da el teorema fundamental del cálculo. Este teorema nos explica que la derivación es una operación inversa a la integración y viceversa. En esta ecuación, a y b son los límites de la función, donde a es el límite inferior y b el límite superior. Estos límites van a definir el intervalo que se va a integrar. En este intervalo, la función f de x, que es la función original, debe ser continua. Luego, d de x, que es el diferencial de x, nos va a decir cuál es la variable de integración que se está usando.
Sin embargo, en una integral definida, no importa qué variable usemos, porque el resultado va a ser un número. El cálculo integral tiene una amplia utilización en la ingeniería. Una de sus aplicaciones es calcular el volumen de un sólido de revolución. Este es un cuerpo tridimensional que se obtiene mediante la rotación de una figura plana sobre su propio eje. Es decir, si tomamos un triángulo rectángulo y lo rotamos sobre su propio eje, va a formar un sólido de revolución, que en este caso formaría un cono. Cuando rotamos un rectángulo sobre su propio eje, obtendremos un cilindro. Esto nos permitirá saber con exactitud el volumen de alguna pieza o de alguna estructura que se ha de usar en algún proyecto. En la ingeniería mecánica, por ejemplo, la integral se usa para hallar el trabajo realizado por algún sistema. Esto nos permite llevarlo a los motores de combustión, donde va a ser necesario encontrar el trabajo que realiza el pistón, para así ayudarnos a saber qué tan eficiente es el motor o qué tanta fuerza genera. Asimismo, para el sistema de suspensión de un vehículo, donde nos va a ayudar a determinar el trabajo que es realizado por el resorte. Esto con el fin de saber qué tan bien se comporta frente a las exigencias del camino, o qué tan seguro puede ser. Aparte de estos dos casos, en el mundo de un ingeniero y varios otros profesionales, el cálculo integral, así como el cálculo diferencial, es casi que omnipresente a lo largo de toda su carrera. Les va a permitir diseñar mecanismos, seleccionar materiales y optimizar y evaluar procesos, entre muchas otras aplicaciones. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.